del tiempo están fuera de nuestras casas, con lo cual podamos disfrutar a través de este medio, pues podamos disfrutar de un avance más en el libro del Apocalipsis. La verdad es que la pregunta que le han hecho a Peter es para plantearse a quien la ha hecho eh, una gran dificultad. Intentar resumir un libro Apocalipsis con una frase sería imposible hasta para mí. Pero bueno, yo le felicito porque nos ha sacado de un buen apuro. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la parte que es siguiendo la lógica de el, el libro. ¿Eh? Y vamos a intentar avanzar en lo que las personas dicen que es la parte más complicada. Yo creo que haciendo con un método de lectura, de aproximación, de estructuración, pues puede ser más fácil de lo que finalmente pensamos. Con el día de hoy comenzamos el gran conflicto, del capítulo 7-9 hasta 17-18. Veis que es mucha materia. Pero en primer lugar me gustaría que la viéramos como semblanza, para que podamos entender que la inspiración trabaja también a través de las estructuras. Por eso decíamos el primer día que cuando hablamos de la Biblia hablamos más que palabras. ¿Eh? Fijaos, os invito a que miréis este esquema y que tiene unos paralelos, ¿vale? Unos paralelos que son eh, antitéticos, es decir, el primero con respecto al segundo son contrarios. Hablan de cosas completamente diferentes y además opuestas. Fijaos, en el centro tenemos el capítulo 12, que sería pues el dragón, la mujer, el hijo. Pero fijaos, en la primera parte hablamos del pueblo de Dios sellado. ¿Y cómo es la parte antitética? El falso pueblo, la gran ramera sobre la bestia. Fijaos, juicios parciales de las trompetas, juicios finales, las copas de la ira, testimonio profético, librito y los dos testigos, testimonio fiel frente a las bestias. Y en el centro, como decimos, el tema del capítulo 12, donde, por cierto, en la parte central de ese capítulo se nos describe el conflicto desde el comienzo, ¿eh? Y que no aparecerá en ningún otro libro de la Biblia de forma tan clara y tan concisa. Así que vamos a entrar, a introducirnos en el tema de hoy. Vamos a intentar ser lo más genéricos posible, por supuesto, solamente vamos a ver alguna parte, pero que nos sirva para seguir con esa realidad que es el estudio sistemático del texto. Comenzamos. La gran multitud y las siete trompetas. Estamos en el capítulo 6 de la serie. Nos quedará mañana, el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Y tal vez al final del sábado por la tarde podríamos dejar un tiempo para preguntas si es posible. Y si no, pues no pasa nada. La revelación en las formas del texto. ¿eh? Mirando justamente todo el libro de Apocalipsis, la parte que comenzamos es capítulos 7-9 a 18-17, que es el gran conflicto, que tiene una sección paralela, pero completamente diferente, completamente positiva. Es el trono de Dios, el libro sellado y los primeros seis sellos. Ayer vimos los 144.000 sellados y ya empezamos toda la parte negativa del libro donde el gran conflicto se va a oponer al trono de Dios, al mensaje del testamento que el Cordero está abriendo y finalmente nos va a permitir manejar esta doble visión del libro que es relevante. En los versos 7 al 1 al 8 vimos a los 144.000 en formación militar preparados para la defensa de los impíos
descritos en el sexto sello. Los reyes de la tierra, los magnates, los tributos, los ricos, los poderosos y todos esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y de la opinión del Cordero. He procurado ya introducir esta noche una idea que hasta ahora no la habíamos hecho, pero para que tengáis también esa aproximación. Cuando veáis aparecer los textos con una letra menos intensa, esos son citas literales del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, Juan va a hacer una composición literaria. Y como creo que os he dicho ya, para mí tanto la información como la redacción del texto son inspiradas. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y respondíamos a la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse? Algunas versiones ponen en pie, pero eso no está en los mejores manuscritos, está en manuscritos muy tardíos. La revelación en las formas del texto Apocalipsis 7, 9, 8, 1. Dice, porque ha llegado la pregunta que nos compete, y tal como dijimos en el programa anterior, estos 144.000 son los llamados de Dios vivos en el momento del regreso de el Logos resucitado, es decir, el sumo sacerdote celestial, en toda su plenitud. Y si analizamos las partes que tiene esta, esta sección de la multitud ya en el trono, pues vamos a ir un poco desgranando esta idea en esta noche. Después de estas cosas vi, después de lo que ha pasado en la primera parte del capítulo 7, es decir, los 144.000, el sellamiento, la diferencia entre el mar, las aguas y los árboles, y finalmente, cuando empezamos la escena del gran conflicto, la empezamos con posiblemente la mejor visión de toda esta sección, que es a la multitud ya en el cielo. ¿eh? Eh, y he aquí una multitud, el término puede ser multitud, gentío, muchedumbre o incluso ejército. Es decir, ese ejército que estaba formado por 12 tribus, 12 mixtas, todo en formación para enfrentar los últimos momentos, ahora lo vemos en el cielo. Y esa multitud ahora ya es grande, la cual contarla nadie podía, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí tenemos una pequeña referencia importantísima a la Torre de Babel. En los primeros capítulos de Génesis nos habla de que cuál fue la consecuencia de la rebelión ¿eh? En Babel. Fue la aparición de las naciones, las tribus, los pueblos y las lenguas. Ahora vamos a comprobar que el Evangelio que se va a predicar en el capítulo 14 ¿eh? es el antídoto más claro en la historia de lo que pasó en la Torre de Babel. Y fijaos, dice, la cual nadie podía, de toda nación, tribu, lengua y pueblos, están delante del trono de Dios. Ya no hay diferencias técnicas, ya no hay idiomas. Desconozco cuál se va a hablar, pero estoy convencido de que puede ser el español, ¿vale? Entonces, repito, lo que vamos a ver en el plan de salvación es la anulación completa y definitiva de lo que ocurrió en la Torre de Babel y que ha sido el enfrentamiento de los pueblos, las naciones y las lenguas a lo largo del conflicto que se describe en Daniel y en Apocalipsis e incluso en el conflicto de los siglos. Delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos de ellos. Y clamaban, y veis, aquí tenemos otra cita del Antiguo Testamento, con voz grande diciendo la salvación a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y si os dais cuenta, esta escena también apareció ya al principio, cuando se nos presentaba en el capítulo 4 el trono
de Dios. Y el 5, la imposibilidad de saber previamente quién podría abrir el testamento de Dios. Por lo tanto, la salvación es a nuestro Dios. Eso es lo que va a eliminar definitivamente el exilio del pueblo de Dios, la diferencia entre nación, tribu, pueblo y lenguas, pues al estar todos delante de Dios y delante del Cordero, todos reciben, ya no va a haber diferencia, todos reciben ropas blancas y palmas en la mano. Y cantan, porque finalmente el final del versículo 10 es una poesía, la salvación a nuestro Dios, al que está sentado al trono y al Cordero. Y aquí de nuevo hacemos la referencia al altar del sacrificio. Si recordamos un poco la función del templo santuario, recordaremos, aunque lo iremos viendo en la serie repartido en diferentes modos, lo único que el creyente podía ver desde las tiendas de campaña donde estaban en el desierto era lo que se hacía por encima de la cortina, que no era tan alta, lo que se hacía en el altar, lo que se hacía en el lugar santo, lo que se hacía en el lugar santísimo, no lo vieron jamás. Eso simplemente estaba dentro de la liturgia de la alianza expresada en el templo. Por lo tanto, cada vez que hablamos del Cordero, nos remite al primer paso del plan de salvación, que cuando yo lo acepto, el resto ya lo hace el Cordero como sumo sacerdote en el interior de la primera parte de la alianza y a partir, como veremos en su momento, en el 11:5 pasará al lugar santísimo y estará en la segunda parte y definitiva del plan de salvación. Como se ha señalado, los que perecieron durante el proceso representado por la apertura de los sellos fueron contemplados por Juan desde la perspectiva del altar del sacrificio en el santuario celestial. Esa es toda la conexión que se puede tener con el templo o santuario. Ahora bien, en una ampliación y anticipación simbólica que enlaza el cielo con la tierra, se presentan como una realidad unitaria. Aquellos que murieron por la fidelidad junto con aquellos que permanecerán vivos y no pasarán por la muerte. Y estos dos ya como un grupo formarán parte de la gran multitud. Esa multitud que tiene las ropas blancas, como veremos ahora, y las palmas en la mano. El Mesías divino ha reunido a todos los salvos del periodo de los sellos, incluso a todos los redimidos de todas las épocas. En Levítico capítulo 23, versículo 40, aparece la fiesta de los tabernáculos. Y es ahí donde aparece los ramos de palmera. Veis que lo he subrayado un poco para que lo tengamos claro. El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces, y celebraréis festejo en presencia de Yahvé, vuestro Dios, por espacio de 7 días. E inclusive en la parte que estamos estudiando se va a volver relevante los 7 días. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando cómo se cumplió de forma en el pueblo de la Nueva Alianza la fiesta de los tabernáculos. Y la representación externa es esos ramas de palmera que todos conocéis. Y todos los ángeles estaban de pie en torno al trono y a los ancianos y a los seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre los rostros de ellos y adoraban a Dios. Ya decíamos, creo que fue el primer día, que la adoración se hace siempre en el santuario. La alabanza se hace en la sinagoga o la eclesía. Y decían, amén. Y aunque las versiones traducen por bendición y la gloria, pero hay un matiz de esa palabra como una posible traducción totalmente correcta, que es la relevancia. Es decir, cuando nosotros decimos, hay países del mundo donde lo hacen mucho, nosotros no lo hacemos tanto, que el Señor te bendiga. En realidad, ¿qué se está diciendo? Pues según los términos originales, se está diciendo que Dios te haga relevante. Eso se lo dijo a Abraham. En sí serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham le dijo, en ti serán relevantes todas las familias de la tierra. Y si os dais cuenta, tenemos el cumplimiento aquí. Lo que Dios quiere
es que también Él sea para nosotros relevante, ¿eh? Que recibe la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Así sea. ¿Veis? Están en una escena de adoración completa en el cielo. ¿Sabéis? El libro de Apocalipsis muestra una realidad que es realmente espectacular. En el cielo se adora a Dios, por lo menos en lo que nos ha sido lógicamente revelado, el resto supongo que funcionará igual, por la salvación del ser humano. Hemos sido la preocupación durante milenios en esa creación rota, esperando los que no cayeron la incorporación del ser humano a ese proyecto de Dios. Por lo tanto, veis que se está alabando, se está haciendo relevante a Dios, se le da la gloria, una gloria, relevancia que es eterna. Y termina diciendo, así sea. Ahora, los rescatados del conflicto terrenal, la gran multitud que se incorpora a la adoración celestial, junto con aquellos que habían sido vistos anteriormente, en el capítulo 4. Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles, más el Dios y el Cordero que era como inmolado. Veis que es toda una ceremonia de adoración al completo. Lógicamente, estamos viendo una anticipación de la escena real, ¿eh? Pero a Juan se le hace ir y se le dice, ven aquí y vas a disfrutar de un regalo especial. Yo estoy convencido, si me permitís un poco la idea, que Juan nunca volvió a ser el mismo cuando vio esta escena. Y lo que pretendemos en esta noche, y me gustaría que pudiésemos todos tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, después de pasar por esta escena, tu vida y la mía no debería ser la misma. En el cielo se adora por tu salvación, por vuestra salvación y la mía. Y creo que sería para dar gracias a Dios sin fin. Ya no permanecen bajo el altar, conservados en la memoria de Dios, sino que han sido liberados definitivamente, integrados en la plenitud de la vida eterna. Es verdad que este cumplimiento no se hará definitivo hasta el capítulo 21 y capítulo 22, pero ya nos está anunciando lo que va a pasar realmente con los redimidos. Fijaos, ya Daniel, ¿eh? Para apoyar a Peter, en que también ha mencionado a Daniel, ya mencionó esta idea. Capítulo 7, versículo 13 de Daniel, yo seguía mirando en la visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano de días y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor, reino, y todos los pueblos y naciones le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. ¿Veis? Juan utiliza este texto de Daniel, puramente apocalíptico, para ver y mostrar el valor de la multitud grande que ya es vista a través de la visión en el cielo. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos, los de vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Es decir, fijaos, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos, los vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y Juan le dice en el versículo 14, y lo he dicho, Señor mío, tú sabes. Y me dijo uno de los ancianos de los 24, estos son los que vienen de la tribulación, la, la tribulación grande. Lavaron sus ropas de ellos y las emblanquecieron con la sangre del Cordero. A mí me hace mucho impacto esta paradoja de la sangre que donde cae mancha profundamente, sobre todo si hay una bata blanca. Sin embargo, esta parábola existencial utiliza es esa sangre que si fuese la mía mancharía, pero si es la del Cordero, me redime,
de las consecuencias del pecado. Esto, los vestidos de ropas blancas, el color blanco, es símbolo de triunfo. Fijaos, lo tenemos aquí. Entonces, en 6:11. Entonces recibió cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados con ellos. ¿Veis? Se van montando las escenas, se van utilizando un lenguaje que nos permite acercarnos a esa realidad que esperamos y que me gustaría invitaros a que vuestra felicidad, y la mía lo procuro, esté marcada por la esperanza, no por los asuntos transitorios de este planeta. Alguien me decía, no mucho, hace mucho tiempo, sabes, es que lo que Dios quiere es que yo sea feliz. Mi respuesta no sé si fue muy acertada o no, pero fue muy sincera. Yo le dije, no, Dios no quiere que seas feliz, Dios quiere que seas salvo. Y esa confianza en Él te producirá la felicidad que necesitas en tu vida. Si te sirve, lo comparto contigo, porque yo tengo esa creencia. Cuanto más pienso en la segunda venida de Jesús, cuanto más pienso en ese regalo que el Señor va a hacer a mi vida, me siento más feliz, porque la espera del creyente tiene que ser una espera inteligente. ¿Quiénes son donde vinieron? Pues ahí tenéis un poco la idea. Y no nos alejamos todavía del altar de sacrificio, la única ceremonia del templo que el creyente veía desde sus tiendas. Pero estos están delante del trono y lo adoran día y noche en su templo. Aquí debemos de ver claramente cómo funcionaba el templo. El Apocalipsis es un relato sobre el templo celestial. La adoración se hace a través del sacrificio, porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, la adoración no puede ser interrumpida, pero no puede ser pues fraccionada, rota, debe de ser a través de una estabilidad junto a Dios. Y eso no es hablar de perfección, eso es hablar de confesión. Dios sabe que yo no soy perfecto y los que están a mi alrededor también. Lo importante es que sepa utilizar los recursos del perdón a través de la sangre del Cordero para que yo pueda adorar día y noche aquí y después en la eternidad, ¿eh? Al que está sentado en el trono. Y dice, y extenderá su tienda sobre ellos. Es decir, extenderá. Es decir, aquí aparece la palabra tienda, que se utiliza en el Antiguo Testamento de varias formas, pero aquí se refiere exactamente al valor jurídico del santuario para la vida del creyente. El texto describe el triunfo final de los procedentes de la tierra y ya no tendrán sed, hambre, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y guiará. Aquí Juan está utilizando el Salmo 23. Es otra fuente que Juan va a utilizar. Si os acordáis, el Salmo 23 habla precisamente de los dos conceptos, de apacentar y de guiar, y de llevar a las ovejas a las fuentes para que ellos puedan beber. Es decir, la utilización del Salmo 23 en estos dos versículos es muy importante. Juan conocía perfectamente esa historia y conocía perfectamente el poder transformador que tiene. Y Dios enjugará. Y el término original es con sentido de acariciar. No dice solamente limpiar, que también, sino que acariciar.
¿Sabéis dónde aparece ese término para que podamos entender perfectamente la dimensión? Pues si me lo permitís, os lo cuento. ¿Os acordáis cuando Jesús llegó a Betania y una de las hermanas de Lázaro se puso a enjugar los pies de Jesús? Ese es el término, con sus cabellos. Sé que recordáis la historia. Por tanto, no significa solo limpiar, sino, fijaos qué figura más bonita, acariciar las lágrimas del ser humano. Yo me siento, de verdad, con mi corazón bien pequeño, de gratitud a Dios por estos textos, porque me hacen no buscar la felicidad en lo que me rodea, sino sabiendo que soy salvo por la gracia de Dios, soy feliz en una espera inteligente a que llegue el momento preciso del regreso de Jesús. Esta idea también está tomada de Isaías 49:10. No tendrán hambre, no tendrán sed, ni les dará el bochorno ni el sol, pues los guiará a un ser compasivo, los conducirá a manantiales de agua. Algunas versiones incluyen viva como una explicación. En el texto no aparece viva. Hagamos un pequeño resumen. Festividad divina, primer punto importante, Dios habitará con nosotros. Sería la vuelta al Edén. ¿De acuerdo? La liberación del exilio, anunciado por Daniel 2, de la cabeza a las puntas de los dedos. ¿Eh? Salvación definitiva, guiados por el Cordero a fuentes de agua. Yo compartiría contigo, si me permites, una idea, y es que madures en tu vida estos pequeños versículos o esta pequeña cantidad de versículos. No encontrarás más sosiego para tu vida que esta. Y Juan es el gran portador de la ilusión de la espera. Enjugará sus lágrimas, será la última parte, las acariciará. Nos situamos nuevamente en el periodo de la piedra. Juan dirige su mirada al sello final. Al abrirlo, accederá al significado pleno y definitivo del testamento divino. Recordáis que era un testamento que tenía 7 sellos. Hasta que no quitas el último, no puedes abrirlo. ¿Eh? Solo el silencio puede dar expresión al Dios infinito. Solo. En un contexto profético, como tenemos en el texto, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. No, no dice como que sea media hora, sino como media hora. Por eso, en el contexto profético, la expresión media hora podría equivaler a una semana, simbolizando así, y esto sí que es importante, el tiempo de una nueva creación. Al igual que la semana fue de 6 días más un séptimo, el matiz que el texto nos aproxima es que esa media hora podría ser 7 días. ¿Y qué es lo que viene después de esos 7 días? La entrada de nuevo al Edén definitivo. Por eso podríamos llamarle una nueva creación del planeta y una nueva recreación del ser humano que será transformado para la eternidad. La apertura del último sello nos revela el inicio del periodo de la piedra marcado por el retorno del resucitado en gloria y en majestad. La promesa de una nueva creación concebida como la solución definitiva a nuestra existencia. Esta idea me parece realmente conmovedora.
Y una vez que terminamos esa visión de los redimidos en el cielo, vamos a entrar en el contenido del testamento. Y son los shofar. Eh, el shofar es el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para el cuerno del carnero, ¿eh? Que se utilizaba para convocar al pueblo de Israel alrededor de el templo del santuario. Cuando se iba a realizar el sacrificio de la mañana, de la tarde, o los sacrificios del día de las expiaciones, se tocaba el shofar. O cuando Dios quería hablarles, se toca. Es un instrumento para convocar al pueblo a acercarse a la presencia de Dios a través del santuario. Y esa va a ser la idea fundamental que vamos a intentar ver, aunque no vamos a terminarla esta noche porque se hacía muy largo el tiempo. Pero del capítulo 8:2 al 9:21 tenemos los 7 toques que van a llamar al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesús ahora, los van a llamar a escuchar un mensaje de Dios. La apertura del último sello se revela, el inicio del periodo de piedra marcado por el retorno, esto ya lo sabemos, la promesa de la nueva creación, no lo olvidéis. Y aquí tenemos un pequeño cuadro que nos permite introducir el tema de los shofar. Hay un cierto consenso, yo no tengo otro, de profesores que saben mucho del tema, de que si ponemos en paralelo, y así lo vamos a estudiar, mañana iremos rellenando cada uno de estos sofás. Es decir, el primer y segundo sofá corresponde con el segundo sello, no hay sofá para el primero, ya que el primero es la época de Jesús, por lo tanto no hay controversia, no hay problema. ¿eh? El tercer sello corresponde con el tercer y cuarto trompeta. El cuarto es la muerte, la peor época de la historia. El quinto sofá será la peor de las manifestaciones de esta serie, también de 7. El quinto sello, el altar número incompleto de los salvos, también va a corresponder con el sexto. Y finalmente, ya que el séptimo tampoco tiene comparación con los sellos, corresponderá al sello sexto. ¿eh? El día del posicionamiento de Dios ha llegado. ¿Y quién puede permanecer en pie? También se va a responder a través de la trompeta. Lo que pasa es que no utilizo trompeta porque trompeta no se utiliza en, eh, en la Biblia, que es un instrumento de música del Imperio Romano. Sí se utiliza esa idea de llamar al pueblo a través de lo que fue la tradición del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta va a ser, no hablaremos del primero, no hablaremos del séptimo, es decir, de esa media hora para que Jesús se haga presente en nuestra vida. Sí que hablaremos cómo se trata a través del cuerno del animal, qué pasa en el primero y el segundo que corresponderá con el segundo sello, y así iremos hasta llegar al sexto, donde vamos a ir descubriendo cómo el Señor nos informa, nos forma pedagógicamente para que sepamos que la historia de lo que va a pasar, Dios la sabe y la conoce. La esperanza está en Él, no está en nosotros. Y el Señor resolverá todo lo que vaya pasando para proteger a su pueblo, porque siempre habrá un pueblo que llegará hasta el tiempo del fin, y al fin del fin nos puede tocar a nosotros o muy cercano a nosotros. Eso va a ser irrelevante porque nadie va a llegar antes que otro. Como conclusión, hemos puesto las bases para descifrar el tema de esas llamadas de atención de Dios al pueblo, porque nos va a hablar de los que se rebelan contra Él. Así que, abriendo mañana de nuevo, y espero que pueda ser presencial, y si no, el Señor ya lo sabe, con lo cual, pues lo haremos como se pueda, para que podamos disfrutar de cómo Dios tiene controlado a los impíos
y es solamente tiempo de esperar y confiar en el regreso de Jesús. Que el Señor bendiga.